Y un segundo y comenzamos, permítanme. Muy bien. Entonces, pues de nuevo, buenos días, una disculpa por la demora. Vamos a revisar el día de hoy el tema de método científico correspondiente a esta segunda semana. Y para esto les preparé una presentación, vamos a revisarla y aquí está. Muy bien, entonces ya se comenzó la grabación, yo la cargaría el día de hoy por la tarde-noche. Y les recuerdo, si hay algún inconveniente con la sesión, que se quede pausada la imagen, que me dejen de escuchar o que no les esté apareciendo la imagen, por favor pueden salir y volver a ingresar a la sesión. Con esto, por lo regular, se solucionan este tipo de problemas y yo estaré al pendiente para darles acceso. Entonces, pierdan cuidado si salen, vuelven a ingresar, yo les doy acceso para que puedan estar presentes. Y cualquier complicación que tengan y necesiten retirarse o salir de la sesión, igual solamente les encargo que puedan revisar la grabación más adelante. Entonces, vamos a revisar método científico correspondiente a esta segunda semana. Vamos a comenzar con una pequeña actividad. Les voy a dejar aquí en el chat este enlace. Es el enlace a una sopa de letras en donde vamos a encontrar palabras del método científico y vamos a comentar cada una de ellas. Quizás ya las hemos escuchado, quizás no, algunas pueden ser nuevas para nosotros. El punto aquí es irnos familiarizando con la terminología del método científico, que es el tema correspondiente a esta sesión. Entonces les pido, por favor, puedan ingresar. Aquí está el enlace en el chat. Pueden ingresar desde ahí. Muy bien. Vamos a... Permítanme. Voy a compartir mi pantalla con esta página
para quienes no puedan acceder a la liga, podamos hacerlo juntos aquí desde la pestaña que yo tengo abierta. Entonces, permítanme. Aquí está. Entonces, quienes no puedan abrir en su computadora, en su celular, el enlace, entonces me van a ayudar a mí a realizar eh, este ejercicio. Quienes sí puedan y como quiera me quieran ayudar, pues bueno, vamos a realizarlo juntos. La primera, investigación. ¿A qué nos suena o qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra investigación? Buscar información sobre algo. Buscar información. ¿Ok? ¿Y dónde vemos la palabra investigación? ¿Alguien ya la localizó? ¿No? ¿Nadie? ¿Nos saltamos a conclusiones? Está en diagonal. En diagonal. Vamos a ver. Empieza del lado derecho. Por aquí. Solo que no pude marcarlas, no supe cómo. Ok, hay que seleccionar, por ejemplo, aquí que dice divulgación, ya me adelanté. Se da clic en la primera letra y se suelta en la última. Muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda, que es conclusiones. ¿A qué nos suena o qué nos imaginamos que se refiere en el método científico cuando hablamos de conclusiones? Pues yo creo que fue o sea, eh, ya después del trabajo, de la investigación que se realizó, pues ya solamente estás haciendo tu conclusión respecto al tema, ¿no? O a la investigación que se realizó. Ok, digamos que son, pues sí, vaya, lo que concluimos, a lo que llegamos, al punto de conocimiento o lo que adquirimos de aprendizaje cuando terminamos una investigación. Muy bien. Conclusión. ¿Alguien ya la encontró? Yo encontré hipótesis. Hipótesis. Vamos a saltarnos hasta la hipótesis entonces. ¿Por dónde anda esa palabra? Está del lado izquierdo. Del lado izquierdo, en vertical, diagonal. A ver, espérame. En línea recta, perdón. Sí, es vertical, está en la orilla. Vertical al lado Y izquierdo, en la mera orilla, a la ahí. tercera letra del inicio. Ándale, Aquí, ahí. ¿verdad? Sí, Exactamente. ahí. Hipótesis. Ok. Y la hipótesis, ¿a qué nos suena? ¿Qué nos... Ah, ya se me acabó el tiempo. Es Bueno, como dar una teoría o sacar ¿cómo se llama? Bueno, pues sí, una hipótesis de lo que va basado el tema. Es como una opinión. Sí, ok, una opinión. muy bien. Sí, es dar una teoría o un planteamiento que nos guíe o que nos quiera hacer definir cuál es el problema. Muy bien, vamos a ver. Y bueno, se me terminó el tiempo. Espero que ustedes sí lo hayan completado correctamente.
Pueden repetirlo n cantidad de veces. Les dejo aquí el enlace disponible para que puedan realizarlo cuantas veces quieran. Y vamos a continuar para que no se les vaya toda la hora en esta sola actividad. Tenemos entonces que el método científico, como lo vimos ahorita, está compuesto por diferentes pasos, es decir, hay que seguir una secuencia de pasos que nos permitan realizarlo. Aquí está, estoy compartiendo, sí. Entonces, Aristóteles fue uno de los primeros en establecer este sistema que establece un razonamiento, es decir, pone los pasos a seguir para llevar a cabo una investigación, a lo que hoy llamamos científica, mediante un método. Es decir, Aristóteles estableció por primera vez, no son tal cual los tenemos ahorita, no son como los pasos que vamos a ver en esta sesión, pero él fue poniendo pues las bases de este método científico. La palabra método proviene del griego meta, que significa más allá, y odos, que significa camino. Literalmente significa camino para ir más allá. Es decir, recordemos en los antiguos pensadores, que pues ahora también son considerados filósofos y científicos, porque realmente contribuyeron mucho para el desarrollo de la ciencia. Eran, sin embargo, todo era mental, vaya, no tenían tantas herramientas, tanta tecnología como hoy la tenemos, y entonces ellos dilucidaban todo lo que podía pasar en el universo. Y el ir más allá significa, o significaba para ellos, el aprender más de lo que ya se sabe. Es decir, si tengo hasta aquí de conocimiento, pues entonces voy a buscar ir más allá de ese conocimiento, voy a tratar de adquirir más conocimiento. Por esto, el desarrollo del método, en específico del método científico. Tenemos métodos de investigación también, que son proceso o serie de pasos a seguir para tener certeza de las explicaciones para poder comprender la realidad. Y este lo podemos aplicar tanto en las ciencias experimentales y en las ciencias sociales. Puede ser utilizado el método cualitativo tanto como el método cuantitativo. Entonces tenemos una serie de pasos que nos va a permitir investigar, obtener información, ponerla a prueba, establecer alguna hipótesis, comprobarla, rechazarla y llegar a conclusiones. Pero vamos a ver paso a paso. Aspectos del método científico, las partes fundamentales del método científico de investigación que se debe considerar son las siguientes. Perdón. La primera es la pregunta o problema debe plantearse sin ambigüedad ni lenguaje rebuscado. Es decir, si queremos investigar algo, ser directos y plantear qué es lo que exactamente pues, estamos buscando investigar, qué es lo que queremos conocer. Se debe tener control sobre al menos una parte de los elementos de investigación. Debemos de tener una variable, debemos de tener una parte que nosotros podamos controlar para poder medir su contraparte u otra parte de la investigación. Para esto tenemos las variables independientes y las variables dependientes. Cuando hablamos de variables independientes, estas son condiciones que el investigador va a manipular de manera directa y deliberadamente aplicando mediciones y control que monitorea. Cuando hablamos de variables dependientes, son elementos o condiciones en las que buscamos intervenir sin modificarlas intencionalmente, es decir, simplemente hacer mediciones, observaciones y no, ahora sí, como quien dice, no moverle nada para no cambiar esa variable, que siga siendo constante. Y por último, el planteamiento permite emitir una hipótesis o explicación posible antes de realizar una prueba experimental o una observación de lo que se busca conocer.
para producir un conocimiento científico, es decir, un conocimiento que sea sustentable científicamente, que se pueda reproducir, que sea confiable y que los resultados sean, vaya, creíbles. Una investigación debe de contar con los siguientes 3 elementos: centrarse en hechos o fenómenos específicos a partir de diferentes perspectivas, ajustarse a los principios de la lógica, mantener la coherencia y racionamiento correcto, y valerse de la experiencia, de la observación ordenada y la experimentación. En cuanto a la lógica y la experiencia, son fundamentales para la investigación científica, muy específicamente en las ciencias experimentales. Estas buscan la relación entre una causa y una consecuencia para un determinado fenómeno, es decir, qué lo está causando y cuál es la consecuencia de que esté sucediendo. Identifica la relación entre dos variables, una dependiente y una independiente. Recordemos, una la podemos manipular, la podemos establecer, la podemos tener controlada, y la otra pues va a ser lo que esté sucediendo, por ejemplo, en la naturaleza, lo que suceda sin ninguna intervención. Y por último, realiza un experimento controlado por el investigador. Es decir, para tener conocimiento de cómo se realizó, documentarlo y así poder repetirlo y asegurarnos que los resultados pues van a ser los mismos. Entonces, en sí, la investigación científica generalmente comienza con una observación. Es decir, nosotros nos podemos preguntar por qué el día de hoy se ve una capa de smog, como si fuera tierra en el aire, porque el día de hoy amaneció a cierta temperatura, si el día de ayer estaba muy frío, porque el sábado viene una temperatura más baja, porque cualquier observación que realicemos que nos llame la atención puede ser objeto de una investigación, y principalmente pues son aquellas cosas que salen de lo común, que aunque podemos verlas día a día, pero que nos llaman la atención, podemos aplicar el método científico en cosas tan simples. Ahorita vamos a ver un ejemplo que podemos pensar, bueno, es que cómo aplico el método científico en mi vida diaria. Ahorita, ahorita los vemos. Ejemplos de observaciones que pueden incitar a una persona o a un investigador a hacer sus investigaciones, vaya, son, por ejemplo, un biólogo que estudia el cáncer puede notar que cierto tipo de cáncer no responde a la quimioterapia y preguntarse por qué pasó eso. ¿Por qué no está siendo afectado este tipo de cáncer si los demás o muchos otros sí se ven reducidos cuando se aplica? Permítanme. Otro ejemplo sería que una ecóloga marina observa que los arrecifes de coral de un lugar de estudio se decoloran, es decir, se vuelven blancos, y puede empezar una investigación para entender las causas de este fenómeno. Quizás sea porque ya se murió, quizás sea porque la salinidad del agua aumentó, la temperatura, hubo un contaminante, etcétera. Pero ahí ya esa observación, ese cambio que le llamó la atención, pues da pie a que se investigue el fenómeno, es decir, el por qué está sucediendo. ¿Para qué nos sirve el método el método científico? Bueno, principalmente para llegar a una conclusión sobre por qué de dicho fenómeno y saber si lo que pensamos, es decir, la hipótesis que planteamos, era verdad. Muchas veces cuando nosotros nos preguntamos algo o tenemos una duda, empezamos a pensar, a buscarle el porqué, a imaginar cosas, a veces pues nos vamos más allá de la realidad incluso, pero bueno, creo que el hacernos una pregunta siempre nos lleva también a buscar una respuesta. En este caso, el método científico nos ayuda a responder esa pregunta basados en la respuesta provisional que nosotros establecimos, es decir, en la hipótesis que nosotros tenemos.
Los enfoques del método científico experimental pueden ser de exploración y práctica de campo, es decir, cuando la investigación se realiza directamente en campo. Algunos investigadores pues salen a alguna pradera, alguna montaña, algún río, mar, etcétera, para buscar la información que requieren y obtener los datos necesarios para poder resolver la duda que tienen. Se refiere a visitas a lugares donde se pueden observar ciertos fenómenos y tal cual se dan en la naturaleza, es decir, así como sucede en algún lugar determinado. Tienen un enfoque descriptivo, lleva a cabo la descripción de los fenómenos de la naturaleza, nos ofrece una visión general al enfocarse en una de las variables del problema de investigación, identificando y caracterizando sus rasgos particulares. Y por último, la indagación documental. Para esta se lleva a cabo una recopilación extensa de fuentes de información que estén relacionadas con el tema que queremos investigar. Por ejemplo, periódicos, publicaciones, revistas, archivos. Es una recopilación de bibliografías y documentales que estén relacionados al tema para poder hacer una indagación documental, es decir, investigar en documentos, archivos o fuentes anteriores y poder conocer el estado de nuestra investigación. Entonces, el método científico en cuanto a las ciencias nos sirve para resolver problemas llamados, o más bien es llamado entonces método científico, que va a tener 5 pasos básicos y puede ser o puede agregar uno más, el cual sería la retroalimentación, es decir, una vez que concluimos, revisamos si estamos conformes, si no, o si es necesario repetir todo el método de nuevo. El primer paso es hacer una observación. Como les comentaba hace rato, toda investigación comienza con una observación, con algo que nos llama la atención, con algo que estamos observando y que hemos notado que a lo mejor ha cambiado, etcétera. Plantear una pregunta: ¿por qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Cuál sería la causa de que suceda eso que estamos observando? Formular una hipótesis o explicación que pueda ponerse a prueba, es decir, la respuesta tentativa o provisional a esa pregunta. Se realiza una predicción con base en la hipótesis. Se pone a prueba la predicción, es decir, confirmamos, o en esta parte entraría lo llamado experimental, y se repite el proceso. Se utilizan los resultados para formular nuevas hipótesis o predicciones. Podemos aplicar el método científico en todas las ciencias, por ejemplo, la química, que es la que nos interesa en este caso, la geología, la psicología, la biología, la virología, etcétera. Todas las ciencias experimentales e incluso las ciencias sociales. Los científicos de estos campos hacen diferentes preguntas y realizan distintas pruebas, sin embargo, todas usan el mismo método, es decir, siguen los mismos pasos para poder encontrar respuestas lógicas y respaldar sus evidencias o sus resultados más bien. Entonces, como pasos del método científico tenemos la observación. Primero es la observación y en base a la observación, pues hacemos la pregunta. Es decir, ya observé un fenómeno, ahora me voy a preguntar por qué, cuándo, dónde, cuáles son las condiciones con las que pasa, etcétera. Realizo una investigación o una recopilación de información previa que esté relacionada a esa observación, a ese fenómeno. Es decir, voy a documentarme para saber qué es lo que se conoce con anterioridad de eso que a mí me causó inquietud. Después de realizar esta investigación, de informarme bien en varias fuentes qué es lo que se ha investigado,
voy a formular la hipótesis, es decir, voy a plantear una pregunta, perdón, voy a plantear una respuesta provisional. Yo pensaría que este fenómeno está ocurriendo por tales causas y es lo que voy a querer comprobar. Entonces, establezco esa hipótesis con una respuesta provisional y de aquí en adelante lo que voy a hacer es tratar de comprobar esa respuesta. A veces se confirma, a veces, es decir, se acepta lo que yo había pensado o la respuesta que yo había dado provisionalmente en mi hipótesis es aceptable, es decir, sí, estaba en lo correcto. A veces se rechaza, a veces, bueno, era todo lo contrario o no era así como yo lo había planteado y no pasa nada. Las hipótesis tienen esa característica de que pueden ser aceptadas o rechazadas o incluso pueden ser modificadas y también podemos tener algunas hipótesis alternas, que cuando de cierta manera las primeras que planteamos no entran dentro de los resultados, podemos tener una alternativa. Vamos a poner a prueba esta hipótesis, es decir, vamos a realizar una experimentación que nos dé los datos necesarios para poder confirmarla o rechazarla. Los datos, es decir, los resultados, van a ser analizados y esos resultados nos van a estar diciendo si se mejora o se rechaza la hipótesis. Pues bueno, volvemos a la experimentación con una nueva hipótesis, pero si esos resultados son correctos y respaldan la hipótesis, vamos entonces a las conclusiones. Las conclusiones son los aprendizajes que obtuvimos durante el desarrollo de la experimentación y esto nos permite incluso ampliarla, cambiarla o mejorarla. Bueno, aquí están de manera desglosada cada uno de los pasos. Les voy a compartir la presentación para que puedan revisarlos también. Sin embargo, pues tenemos la grabación, bueno, vamos a tener la grabación disponible para que también la revisen cuantas veces sea necesaria, igual que la presentación que les voy a estar compartiendo. Vamos a realizar este otro ejercicio. Es otro juego en esta plataforma de EducaPlay. Es una plataforma que tiene muchas actividades eh, de aprendizaje. La pueden utilizar cuantas veces quieran. Es gratuita e incluso si crean una cuenta pueden hacer sus propias actividades. Entonces, tenemos este ejercicio que nos dice, ordena los pasos del método científico. Les dejé aquí el enlace en el chat. Por favor, quienes puedan ingresar, ingresen para resolverlo. Y quienes no, ahorita lo resolvemos juntos. Muy bien. Entonces, vamos a revisar
cuáles son los pasos del método científico en orden. ¿Cuál sería el primero si los ordenamos del principio al último? Observación. Observación, ¿verdad? Primero vemos qué es lo que nos llama la atención, primero observamos algún fenómeno. Muy bien. El siguiente sería ¿Preguntas? la pregunta. Ya observé algo, ya vi algo que me llamó la atención, ahora me voy a preguntar por qué está pasando o cómo es que está sucediendo. Ya cuando tengo la pregunta, ¿qué voy a hacer? Una Hipótesis. hipótesis. La hipótesis, bueno, vamos a probarlo así. Hipótesis. ¿También seguros? Investigar, ¿no? Investigar, así es. Realizamos una recopilación de las investigaciones, de los experimentos o del conocimiento que se tiene previo sobre lo que nosotros nos estamos preguntando, para después con esta investigación nosotros estar formulando, ahora sí, Una hipótesis. una hipótesis. Eh, el siguiente paso no lo vimos porque varían dependiendo de los autores. Les voy a ayudar con esta. Sería el método. Una vez que se tiene la hipótesis, se va a plantear el experimento, es decir, la metodología que vamos a seguir a cabo para poder tener o para poder realizar más bien el experimento. Entonces, después del método, seguiría Experimento. el experimento. Así es, ponemos a prueba la hipótesis y este experimento nos va a estar dando Una conclusión. una conclusión, Resultado. resultados. Así es. El experimento nos da los resultados nos van a dar una serie de datos que nosotros vamos a estar evaluando, que nosotros vamos a estar interpretando y con base a esos datos, con base a esos resultados, ahora sí vamos a tener por último la La conclusión. conclusión. Y muy bien, sacamos 100 puntos. Entonces pueden realizar este ejercicio cuantas veces quieran. Está ahí en el chat el enlace para que vayamos aprendiendo, bueno, cuáles son los pasos o cuál es la secuencia del método científico. Vamos a continuar. Y bueno, tenemos un ejemplo de método científico. Como les comentaba, podemos aplicarlo en cosas tan simples que son cosas cotidianas, así como experimentos muy complejos. Eh, por ejemplo, buscar la cura de un cáncer, estar buscando el desarrollo de alguna vacuna, etcétera. Pero bueno, no quiere decir que sea exclusivo de grandes experimentos o grandes descubrimientos. El método científico nos permite la solución de un problema y pues puede ser aplicada, como les comentaba, en nuestra vida diaria. Tenemos un ejemplo. Nos levantamos un domingo en la mañana con un poquito de hambre porque ya dormimos un poquito más de lo normal y se nos antoja un pan tostado. Tenemos una tostadora de pan, la conectamos, ponemos la rebanada de pan y la, la encendemos. Pero observamos primero, recordemos primero va la observación, que el pan no está tostado, es decir, no está funcionando por alguna razón. Entonces el fenómeno que es diferente y que en este caso me llamó la atención porque yo quiero mi pan tostado y no puedo tenerlo, es que el pan no se está tostando. Primero me voy a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no está tostando mi tostador? Esta sería la pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Se me descompuso? ¿Alguien lo agarró? Etcétera. Entonces voy a hacerme la pregunta y voy a plantearme una hipótesis. Es decir, así como me estoy preguntando, a la vez estoy tratando de buscar la explicación, de buscar una respuesta provisional. Puede ser un enchufe,
puede ser que pues ya se descompuso, puede ser que no tenga luz en la casa, etcétera. Entonces vámonos por la hipótesis de que quizás el enchufe es el que no sirve. Voy a hacer una predicción, es decir, voy a, a establecer la hipótesis. Entonces, si el enchufe no sirve, entonces si conecto el tostador en otro enchufe, puede que este sí funcione. Entonces, vamos a cambiar de hipótesis, pongo a prueba la predicción y conecto el tostador en otro enchufe y lo vuelvo a intentar, es decir, vuelvo a intentar tostar el pan. Que esta prueba de las predicciones sería lo equivalente a la experimentación, que es lo que me va a dar el resultado de si funcionó o no funcionó al cambiar de enchufe. Si tenemos como resultado que el pan está tostado, entonces confirmo mi hipótesis. Mi hipótesis era, recordemos, que quizás el enchufe no sirve. Esta es la respuesta provisional que yo tengo al problema y mediante la prueba de predicciones o mediante la experimentación voy a confirmar si es cierto. Si sí era eso, entonces ya tengo un pan tostado y mi hipótesis se confirma. Si el pan sigue sin tostarse, entonces la hipótesis no se confirma o no se acepta. Y a partir de aquí puedo realizar otro experimento o puedo modificarlo para tener una respuesta. Si la hipótesis se confirma, entonces puedo plantearme otra pregunta. ¿Por qué está mal el enchufe? ¿Qué le pasó a ese enchufe en particular que no permite que se tueste mi pan? O más bien que no permite que funcione la tostadora. En el caso de la hipótesis que fue rechazada, es decir, que el pan sigue sin tostar, pues entonces me puedo hacer otra pregunta que sería que quizás el tostador tiene un alambre roto. Parto de esta pregunta, de esta hipótesis nueva y vuelvo a repetir todo. Reviso la tostadora, me cercioro de que no esté roto ningún alambre y vuelvo a experimentar. Es decir, intento otra cosa para poder llegar a una conclusión. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, maestro. Ok. Entonces, ya para terminar, vamos a revisar una última actividad. Les voy a compartir de nuevo aquí en el chat. Y esta se trata de relacionar columnas. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Irlos, seleccionarlo, bueno, seleccionar del lado izquierdo el paso 1, que sería lo primero que vamos a hacer en el método científico. El paso 2, el paso 3, el paso 4, hasta el paso 5. Se pueden dar clic sobre el paso 1 y luego seleccionar cuál es el que ustedes consideran que equivale al paso 1. Dan clic en el paso 2 y luego dan clic en la columna derecha y así se van a ir relacionando las columnas, dando clic de una en una.
En esta última creo que no tenemos tiempo. No, simplemente está corriendo para ver cuánto tardamos. Tenemos oportunidades, tenemos intentos, es decir, si nos equivocamos 2 veces, pues ya hasta ahí nos deja. Vamos a ver, voy a compartir de nuevo el ejercicio para realizarlo juntos. Compartir una pestaña, relación de columnas. Ok, muy bien. Entonces, tenemos paso día, o cuál identifican ustedes como el paso número 1. Identificar el problema. Identificar el problema. Ok, muy bien. El paso número 2 sería Recopila y escribe los datos. muy bien, hacemos una investigación, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el estado actual del conocimiento sobre lo que nosotros nos estamos preguntando. El paso número 3, Analizar los datos. Analiza los datos. analizamos los datos que recopilamos para poder formular con esto una hipótesis. Entonces, el paso número 4 sería Pone en práctica el plan propuesto. ponemos en práctica la hipótesis, es decir, comenzamos con la experimentación. Y el paso número 5, entonces sería evaluar tu respuesta, es decir, evaluar los resultados que tuvimos de nuestra experimentación y estar así confirmando o rechazando nuestra hipótesis. Recordemos, esto puede ser tan largo como se desee. Si llegamos a aceptar una hipótesis, podemos a partir de ahí plantear otro experimento. Si llegamos a rechazar una hipótesis, bueno, hacemos modificaciones o planteamos una nueva o tomamos una alternativa para seguir buscando respuestas. Como lo comentaba en un inicio de la sesión, el método es ir más allá, es decir, siempre estar generando más conocimiento del que tenemos. Aun cuando se responden muchas preguntas mediante el método científico, siguen surgiendo más y pues bueno, el objetivo de la investigación es esa, estar generando conocimiento que sea útil para el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y principalmente pues a favor de todos nosotros. Y bien, con esto terminamos esta sesión. ¿Hay alguna duda, algún comentario? No, ninguna duda, maestro. Gracias. Muy bien. Entonces, está la actividad ya publicada en la plataforma. Esta vence hasta el día domingo. Entonces tienen toda esta semana para realizarla. Si cualquier duda que tengan, me mandan un mensaje y yo lo resuelvo, o más bien lo respondo para resolver sus dudas. Trato de hacerlo a la brevedad, lo más pronto que me sea posible, para que ustedes vayan avanzando también. Entonces, el día de hoy por la tarde-noche y quedo al pendiente de la entrega de sus actividades para ir revisándolas. Sin más, terminamos esta sesión. Que tengan muy buen día, casi inicio de semana. Estamos a martes, prácticamente se siente como lunes, pero bueno, vamos a seguir adelante. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, maestro, igualmente. Gracias, profe. Muchas Buen día. Gracias. Gracias. Igualmente, buen día.